Buenos días, hermanos. Vamos a hacer hoy una pasada panorámica desde el capítulo 14 de Marcos, el versículo 26, que es cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, hasta el final del Evangelio. Y veremos lo variable que es el ser humano, veremos lo egoísta y lo pecador, los pecadores que somos, y lo veremos frente al comportamiento del Señor Jesucristo. Y como digo, vamos a ver el comportamiento de los discípulos, cuál fue su reacción ante situaciones de estrés. Vamos a ver cómo apoyaron a Jesús, mejor dicho, cómo no lo apoyaron cuando hacía falta, y lo compararemos con la actitud de Jesús, la cual somos llamados a seguir y a imitar. Y al final sacaremos unas aplicaciones prácticas para nosotros. Un suceso que nos va a ocupar casi 3 capítulos, la mitad del 14, el 15 y el 16, los vamos a ir leyendo. Así pues, en primer lugar os invito a que me acompañéis a la lectura de Marcos capítulo 14, versículos del 26 al 31. Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bueno, tenemos aquí que Jesús les anuncia que esa misma noche todos se van a escandalizar de él. Y se lo dice justo después de decirle que uno de ellos lo va a traicionar. Uno lo va a traicionar y todos los demás se van a escandalizar de él. Y que después de morir y de resucitar, irá a Galilea y allí los verá a todos. Y vemos que es Pedro quien salta, quien habla. Siempre es el impulsivo Pedro. ¿Os acordáis del otro día? Pedro para lo bueno y Pedro para lo malo. Y dice rotundamente: aunque todos se escandalicen, yo no. Dice el Evangelio paralelo en Mateo 26:35, dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y el Evangelio de Lucas 22:33 dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. La cosa no queda ahí, sino que los evangelios añaden al final del 31: también todos decían lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo, dice también otro evangelio. El evangelio de Marcos es un evangelio muy rico en detalles. Explica las escenas perfectamente. Es como que puedes cerrar los ojos y visualizar, porque te lo está explicando como si fuera una obra de teatro. Hay muchos detalles. Y en estos versículos que hemos leído aparece 3 veces la palabra todos. Dice el 27: todos os escandalizaréis de mí esta noche. El 29: aunque todos se escandalicen, yo no. Y el 31: también todos decían lo mismo. Pedro fue el que habló públicamente, la voz cantante, pero todos dijeron lo mismo: que no se iban a escandalizar y que si fuese necesario morir, morirían con tal de no negar a Jesús. Si continuamos leyendo, ahora viene el pasaje de Getsemaní, de los versículos 32 al 42. Dice que vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad.
Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duerme? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Es un pasaje que da casi miedo de leer. Un pasaje que nos muestra la agonía interna de Jesús. Hemos leído que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Se fue un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. El evangelista Lucas añade que se le apareció un ángel para fortalecerlo. Y también añade que estando en agonía oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Para ir allí a Gesemaní, Jesús se llevó a Jacobo, Juan y Pedro y les pide solo una cosa. Les pide solo que velen y oren. No parece muy difícil, ¿no? No los manda a hacer hoyo o a cavar zanjas. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y qué hacen ellos? Se duermen. Jesús los despierta y les vuelve a pedir que oren. Ellos se vuelven a dormir. Jesús los vuelve a despertar y ellos se vuelven a dormir por tercera vez. Ese mismo que había dicho poco antes que no se iba a escandalizar, que si hiciese falta no solo la cárcel, sino la muerte, resulta que no puede aguantar un rato velando y orando. Y los otros dos que habían dicho lo mismo también, tampoco pudieron. Es decir, están dispuestos a dar su vida por él, pero no son capaces de compartir la compañía, la agonía, la oración de Jesús ante sus palabras, que les dice a ellos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Dice el versículo 40 que no sabían qué responder. No sabían qué decir. Por supuesto que no me voy a cebar con los discípulos, pero me llama la atención eso de que no sabían qué responderle. Creo que también fallamos nosotros en ese aspecto, en la oración. Al menos lo digo por mí. No sé vosotros. Yo aquí sí fallo. Me pasa como los discípulos, que no tengo constancia en la oración, me duermo por las noches antes de orar, o en la oración no estoy concentrado y también me entra sueño. A mí me cuesta velar y orar, y también me cuesta encontrar una explicación. No sé qué decir, no sé qué responder. Cuando Jesús fue a Gesemaní, necesitaba dos cosas. Necesitaba la compañía de Dios y la compañía de sus discípulos, que estuvieran con él. Y les dice al final: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Podía haber huido, podía haberse ido, podía haber escapado, pero Jesús sabía lo que le esperaba, sabía cuál era su destino, sabía a qué había venido a este mundo. En los versículos del 43 al 50 tenemos el arresto de Jesús. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada,
hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumpla las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Venía mucha gente con espada y con palos, enviados por aquellos que tenían muchísimas ganas de coger a Jesús desde hacía tiempo: sacerdotes, escribas y ancianos, los tres grupos que formaban el Sanedrín. Judas le entrega. Pedro saca la espada en un arrebato y le corta la oreja a Malco, siervo del sumo sacerdote. Y le corta la oreja no porque apuntara la oreja, sino porque el muchacho se apartó, ya que seguro Pedro apuntó a la cabeza. Y hace tiempo leí una frase sobre Pedro y sobre Judas que decía así: mejor un Pedro con un corazón inflamado de amor, aunque ese amor le fallara vergonzosamente por un momento, que un Judas con un corazón helado de odio. La reacción del versículo 50 es determinante y de nuevo aparece la palabra todos. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Y hermanos, pensad de nuevo la escena, imaginemos de nuevo la escena. Viene gente con palo y espada, Judas besa a Jesús, ya saben que es esa el que tiene que capturar. Pedro corta la oreja de una persona. Jesús dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos. Y allí Jesús, en mitad de la escena, calmado, tranquilo, dominando toda la situación, siendo arrestado, viendo cómo uno de los suyos, de los 12, venía y le besaba, viendo cómo venían de parte de los líderes religiosos para capturarle, y viendo cómo los otros 11 discípulos corrían despavoridos, cada uno por un lado, escapando por la noche entre los matorrales. Entre el versículo 31 y el versículo 50 apenas han pasado unas horas. Todos decían lo mismo. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Han pasado de vitorear todos a una, que no se iban a escandalizar de él, que no iban a negarle, que no solo la cárcel, sino también la muerte si te la falta, a correr todo, huyendo. Y Jesús, viendo cómo todos se iban, cada uno por su lado, con miedo de que también los apresaran. A continuación mandan a Jesús al concilio, y lo tenemos en los versículos 53 al 65. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza.
y los alguaciles le daban de bofetada. Tenemos otra escena que podemos visualizar, en la que está el sumo sacerdote, todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro lo sigue de lejos. Pedro va de lejos. Y entra hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y allí se sienta con los alguaciles y se calienta junto al fuego con los demás. No es de extrañar que alguna vez intercambiara mirada con Jesús. Que alguna vez Pedro haya asomado, viera a Jesús y Jesús lo mirara. Y todo el concilio, todos estos religiosos, estos defensores de la ley, buscando testimonio contra Jesús para condenarle a muerte. Le interrogan y le preguntan si eso no es el Cristo. Y la respuesta del versículo 62 se enfurece, cuando dice, yo soy. Y esto le lleva a hacer lo del versículo 65, escupirle, cubrirle el rostro, puñetazos, bofetadas, y todo eso en la más terrible soledad. No eran los paganos, no eran los herejes, no eran los que creían en otros dioses, no eran otros pueblos. Eran los líderes religiosos del pueblo de Dios, era el pueblo de Israel, eran los defensores de la ley de Dios, los que estaban abofeteando y estaban apaleando y estaban escupiendo al Creador y al sustentador del universo. Pedro lo seguía de lejos, estaba sentado junto al fuego, escondido, camuflado. De los otros ni se menciona nada. Ahora viene otro interrogatorio. Si hemos visto que han interrogado a Jesús, ahora interrogan a Pedro. Si Jesús dijo yo soy, Pedro dice no conozco a este hombre. Versículos 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, ¿tú también estabas con Jesús, el Nazareno? Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. ¿De quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Vaya con la criada del sumo sacerdote. Como diríamos aquí, qué mujer más pesada, qué cansina. Le dice una vez, yo te conozco, tú estabas con Jesús. Él dice que no. Y Pedro sale fuera. Y la mujer lo vuelve a ver y le va a decir, verdaderamente tú estabas con ellos. Y él que no. Y por tercera vez otros le dicen que era uno de ellos. Entonces él comienza a maldecir, comienza a jurar, comienza a negar. Eso Pedro. No conozco a este hombre de quien habláis. Maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. De pronto el gallo cantó y entonces, eso entonces tan precioso que hay en la Biblia, entonces Pedro se acordó y pensando en esto lloraba, lloraba y lloraba. De aquí a una semana volveremos a ver este pasaje parecido, pero no ya en Jerusalén, sino a los pies del mar de Galilea. Si Dios lo permite, en un mes más o menos tendremos esto. ¿Dónde estaban los demás? Al menos Pedro lo siguió de lejos, al menos Pedro estaba en el patio, al menos Pedro tuvo la opción de negar.
los otros que ni estaban por allí. El capítulo 15 comienza con el día siguiente, comienza diciendo muy de mañana, y nos muestra unas escenas de soledad absoluta de Jesús. Vamos a leer el capítulo 15 entero del tirón, y por favor os pido que apuntéis las veces que aparecen los discípulos, y luego me decís. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas, y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡pah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a ayudarle, a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén.
Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Tenemos esta nueva escena de este capítulo 15, nuevo día, como hemos dicho, muy de mañana, después de haberle apaleado y haberle ultrajado el día anterior, lo llevan delante de Pilato. El grupo es prácticamente el mismo: principales sacerdotes, ancianos, escribas, todo el concilio. Hacen un juicio ilegal incluso para aquella época, con acusaciones falsas, y aquella misma gente que unos días atrás vitoreaban a Jesús, le decían hijo de David, le decía hosanna en las alturas, ahora gritaban crucifícalo, crucifícalo. Incluso el mismo Pilato, sabiendo de la inocencia de Jesús, mandó azotarle para ver si así la gente tenía piedad de él y no pidieran su muerte. La gente gritó aún más y aún más, incitado por los líderes religiosos. Finalmente Pilato cede, se lava las manos y Jesús es crucificado de nuevo solo. ¿Dónde estaban aquellos que habían dicho el día de antes que darían su vida por él? ¿Dónde estaban? ¿Habéis contado las veces que han salido en este capítulo? Ninguna, ¿verdad? Si acaso se menciona a la madre de uno de ellos que estaba allí. No se menciona ninguna. ¿Dónde estaban cuando los soldados le llevaron dentro del atrio al pretorio y convocaron a toda la compañía? Le vistieron de púrpura, le ponen una corona de espinas, se empiezan a burlar de él, le golpean en la cabeza con una caña, le escupen, le hacen reverencias, puestos de rodillas riéndose de él. ¿Dónde estaban cuando ya crucificado la gente pasaba, meneaba la cabeza y decía, bah? ¿Dónde estaban cuando le escarnecían los principales sacerdotes y los escribas? ¿Dónde estaban cuando hasta los que estaban con el crucificado le injuriaban? Ningún evangelio refleja ninguna aparición de algún discípulo, menos el de Juan. Juan dice en 19:25 que estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, y dice Juan en su evangelio que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Llega ahora el capítulo 16, la resurrección de Jesús, la cual Jesús les había dicho muchas veces que era necesario padecer, morir y resucitar al tercer día. Pero no se creyeron nada de esto. Vamos a leer los primeros 13 versículos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id,
decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les habían tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Final, lo dejamos. Se aparece en primer lugar a María Magdalena, la cual va a decírselo a los discípulos, que estaban tristes y llorando. Dice el versículo 10, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. No la creen. Las toman por locas, dice a las mujeres, dice otro evangelio. Se aparecen luego a 2 discípulos en el camino de Emaús, que ya Juan Carmona nos habló hace una semana, los cuales se dan media vuelta y vuelven a Jerusalén para contarle a los discípulos lo que habían visto. Tampoco les creen. Y ahora viene este versículo 14, que entra como entra el cuchillo a la mantequilla. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. Y paramos. Y les reprochó. Eso es lo que todos queremos oír. Les reprochó por fin que se preparen, que cojan papel y boli y vayan apuntando todo. Id apuntando. Me dijisteis que todos moriríais por mí si hiciera falta. Os llevé a Gesemaní para que estuvierais conmigo un rato, velar y orar, y os dormisteis. No fuisteis capaces de aguantar conmigo un rato. Todos me dejasteis solo cuando me capturaron. Os fuisteis todos corriendo, cada uno por su lado. En el concilio no estaba nadie, solo vi a Pedro por el patio, allí, a lo lejos. Me interrogaron, me acusaron, buscaron falsos testigos. No os vi. ¿Por qué no vinisteis a testificar a favor mío? ¿Por qué? Y con Pilato, y en el pretorio, y en la cruz, ¿dónde estabais? No creéis a las mujeres, las habéis llamado locas. ¿No habéis creído a los 2 discípulos de Emaús que se han vuelto 11 kilómetros por la noche para deciros que me han visto? Y estáis tristes y llorando. Estáis llorando. ¿Cuántas veces os dije que iba a resucitar hombres de poca fe? ¿Me he dejado algún reproche? Todos estos reproches vienen en el versículo 14, ¿verdad? ¿A que sí? Todo lo que estoy leyendo, lo que dice Jesús, un versículo larguísimo de reproche. No. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y ya está. Yo ni me reproche. Y aquí es donde vemos el comportamiento diferente de Jesús. Lo que haríamos nosotros, lo que haría cualquier ser humano, lo que habría hecho yo, hablo por mí, al encontrarme con las personas que me han traicionado, que me han dejado solo, sería reprocharles por qué no me habéis ayudado, por qué no habéis prestado auxilio, por qué me habéis fallado, por qué no estuvisteis conmigo ante tanto dolor y sufrimiento, por qué no habéis testificado a favor mía, por qué no habéis tratado de defenderme. Lo justo, entre comillas, lo justo sería echarles en cara lo mal que os habéis portado. Lo justo sería decirles, mira, no quiero saber más nada de vosotros, panda de inútiles, no quiero saber nada, fuera de aquí. Como digo, veremos el mes que viene
que Jesús no se dirige a Pedro a echarle en cara que lo negara, sino que lo que hace es preguntarle: Pedro, ¿me amas? No le dice: Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿por qué me dejaste solo? Pedro, ¿no habías dicho públicamente que no solo la cárcel, sino también la muerte? Le dice: Pedro, ¿me amas? Más que esto. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Jesús no se dirigió a sus discípulos para acusarles de su falta de solidaridad y su falta de abandono. Lo único que les reprocha, lo único, es que no hicieran caso a aquellos que habían dicho que había resucitado. Y ahí se acaban los reproches. Y Jesús les hace mirar adelante. Les da una nueva oportunidad y les encarga la gran comisión. Versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y acaba este Evangelio con los versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. El mensaje ahora sí fue captado. El Maestro ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Vino el Espíritu Santo y ahora sí predicaban. Ahora no les importaba el qué dirán. Ahora no temían a las autoridades. Ahora no temían a los azotes. No temían a la cárcel. No temían a la muerte. No había forma de callarlo. Ahora sí cumplían su palabra. De que si hiciera falta, darían su vida por él. Ahora sí cumplían su palabra de que no nos vamos a escandalizar de ti. Que aunque haya cárcel o aunque haya muerte, nos da igual. De hecho, conocemos que todos, menos Juan, murieron de forma violenta por causa del Evangelio. Ahora salían gozosos cuando los azotaban por causa del Evangelio. Ahora no podían callar lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestros oídos han oído. Ahora sí cumplían su palabra. Del capítulo 14 y del versículo 31. Aquellas palabras que Pedro dijo de manera pública y que todos dijeron lo mismo: si nos fuere necesario morir contigo, no te negaré. Ahora sí. Unas conclusiones para terminar. La primera es: qué fácil es criticar o qué fácil es cuestionar a los discípulos desde nuestro sillón, desde nuestro sofá y desde nuestra comodidad. Hermanos, ¿qué habríamos hecho nosotros en esta situación límite? De hecho, sin llegar a esa situación límite, ¿cuántas veces seguimos fallando en nuestras vidas con cosas que ya sabemos más que de sobra? Así que, hermanos, la primera conclusión es que no vayamos tanto de cuestionar lo que hacen los demás o de juzgar o de condenar, cuando nosotros somos también pecadores y seguimos fallando. La segunda conclusión es que lo más hermoso de todo no es lo que haríamos nosotros. Lo más hermoso no es lo que hicieron los discípulos, lo que vamos a seguir haciendo, que vamos a seguir pecando y fallando. Lo más bonito de todo lo que hizo Jesús, lo que hace Jesús hoy día, lo que sigue haciendo. El protagonista de todo no son los discípulos, no somos nosotros, no eres tú, no soy yo. El protagonista es Jesús. Hermano, y aunque le neguemos, aunque le demos la espalda, aunque huyamos, aunque no siempre demos la talla, aunque no estemos a la altura, Jesús no nos va a dar la espalda nunca a nosotros. Jesús no nos paga con la misma moneda. Y aunque a veces nos podamos sentir como inútiles, aunque nos podamos sentir humillados,
por alguna circunstancia de la vida, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a dar fuerza y nos va a dar ánimo para seguir adelante y para poder afirmar con rotundidad: si nos fuera necesario morir por ti, no te negaremos. La tercera conclusión, hermanos: alentémonos unos a otros pensando en esto, que el Señor no repudia a sus hijos por sus errores y por sus imperfecciones. Jesús sabía de antemano que los discípulos le iban a fallar. Jesús sabía que uno le iba a traicionar, pero aún así los escoge, los ama, los utiliza con un propósito, que es el de predicar el Evangelio y hacer que la Iglesia vaya creciendo. Y coge ahora a estos 11 temerosos, que estaban llorando, que estaban tristes, los coge para predicar el Evangelio y para extender el reino. Ya hemos visto que no eran superhombres. Juan Pablo nos lo ha explicado estas semanas atrás, nos ha hablado de los discípulos, y vimos que no son superhombres, que tenían sus fallos, sus miedos, sus caídas, como las puedes tener tú y las puedo tener yo. Pero, hermanos, también hemos leído cómo acaba el Evangelio. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y por último, la última conclusión: el Señor Jesucristo sigue llamando a gente a salvación. Sabe lo que eres antes de convertirte y quiere que creas en Él como Señor y Salvador de tu vida. Los que somos cristianos, los que somos creyentes, podemos afirmar con rotundidad que ser cristiano es lo más maravilloso que hay en esta vida. No hay nada en este mundo que sea mejor que ser hijo de Dios. No hay nada. No hay nada mejor que saber que nunca vamos a estar solos, que Jesús siempre está a nuestro lado, que notamos su compañía y su presencia en nuestras vidas, que podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor, que podemos hablar con Él a diario mediante la oración, que su palabra nos alimenta y nos alienta. Y también sabe que te vas a seguir equivocando y que vas a seguir fallando, pero Él va a estar a tu lado y siempre, siempre, siempre nos va a seguir queriendo. A Él sea la gloria. Amén. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Señor, y tu palabra es tan preciosa y tan perfecta que nos muestra, Señor, cómo seres humanos, como estos discípulos, fallaron, se equivocaron, tropezaron, tuvieron miedo, reaccionaron de una manera natural ante situaciones límite de dolor y de estrés, y se equivocaron. Y decimos que tu palabra es perfecta porque no trata de disimular estos errores, sino que nos muestra cómo es el ser humano. Y nos muestra, Señor, que separados de ti no podemos hacer nada. Y también vemos, Señor, cómo estas personas fueron transformadas por tu Espíritu, por tu poder. Y vimos también cómo ya no había quien los callara, no había quien los parara. Y dieron también toda su vida por causa del Evangelio. Señor, ayúdanos a no cuestionar, a no juzgar, a no condenar, sino que ayúdanos más bien a examinarnos a nosotros mismos. Que en vez de ver lo que otros hermanos puedan tener, que nos fijemos en lo que tenemos nosotros. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros fallos, por nuestros pecados, por nuestras equivocaciones. Pero agradecemos, Señor, que por encima de todo está tu gracia, está tu misericordia, está tu amor. Y hemos visto, Señor, que lo justo hubiera sido echar a esas personas que habían fallado. Vemos como el Señor Jesús les vuelve a dar otro trabajo, les vuelve a dar otra misión, al igual que nosotros. Que también, Señor, podemos seguir fallando,
pero esa gran comisión también es para nosotros, ir y predicar el Evangelio. Gracias, Padre, porque el Señor Jesús está a nuestro lado, porque a pesar de nuestros errores, de nuestras miserias, de nuestros intereses, de nuestros egoísmos, tú, Señor, nos sigues queriendo, nos sigues amando. Gracias, Padre, porque sigues ofreciendo salvación a aquellas personas que no te conocen. Y pedimos por ello, por nuestros amigos, nuestros familiares, los que nos visitan, que todavía no han creído en ti como Señor y Salvador, que tú toques sus corazones. Gracias, Padre, porque todavía hoy es día de salvación y mañana puede ser tarde. Queremos, Señor, que nos ayudes, que nos bendiga, que nos hagas cada día parecernos más al Señor Jesucristo, que sea nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, aunque muchas cosas sea imposible, sea difícil, pero, Señor, queremos cada día crecer como personas, crecer como cristianos y cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Nos acordamos hoy de los hermanos que no hayan podido estar con nosotros, que tú los bendigas, los ayudes, especialmente a los enfermos y también por aquellos hermanos que están, Señor, fríos en la fe. Señor, que tú también toques sus corazones y puedan tener la gana y la ilusión de reunirse con nosotros. Nos acordamos también de los hermanos que están fuera por trabajo y también los que están ahora, Señor, en estos momentos de dolor, que tú los des consuelo por el fallecimiento de su familiar. Gracias por todo, en el precioso nombre de Jesús. Amén.